Hermanos, un gozo, un placer, un privilegio estar aquí entre vosotros. Aunque no me hubieran presentado, yo creo que por mi acento hubieseis descubierto que soy de lejos, ¿verdad? De España. Me gustaría empezar en una oración pidiendo la dirección del Señor en este día sobre el pasaje y el tema que vamos a estar tocando de la necesidad de la obediencia en el discipulado cristiano. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos ser mejores discípulos tuyos. Te pedimos, Señor, por estas conferencias en las cuales vamos a poder estar ministrando tu palabra y recibiendo tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz para que tú nos hagas crecer en la fe, crecer en el compromiso, crecer en el testimonio, para ser verdaderamente lo que tú nos has llamado a ser, luz en este mundo, en medio de las tinieblas. Te pedimos, Señor, que tú, que con tu bondad en el día de hoy quieras con tu Espíritu estar trabajando en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, mostrándonos la verdad y la realidad de nuestros corazones, que tú allá donde debas traer consuelo lo hagas, allá donde tengas que traer exhortación lo hagas, Señor. Que tu palabra penetre como espada de dos filos a lo más profundo de nuestra alma y salgamos en el día de hoy diferentes. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos ministres en nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Qué sorpresa esta mañana cuando me desperté y vi el paisaje todo blanco. Realmente precioso, sobre todo para alguien del Mediterráneo como yo, no se ve muy a menudo la nieve. E incluso salí a pasear un rato, tuve el atrevimiento de salir, regresé a los 5 minutos porque eso de pasear a 10 grados Celsius bajo cero no es que sea lo más agradable del mundo, pero fue un paseo breve y reconfortante. A todos nos gusta en algún momento pasear en un contexto, en un paisaje, en unas circunstancias que nos traen relax, que nos traen paz. Alguno de vosotros tal vez esté pensando en pasear en una playa o pasear en un bosque frondoso en la montaña. Yo tengo una curiosa atracción por los cementerios. Mi esposa dice que eso no es normal del todo y creo que tiene razón, pero me encanta pasear por los cementerios. Lo encuentro realmente hermoso. Hay mucho silencio, está lleno de flores, cruces y un paisaje blanco, porque las lápidas, las tumbas suelen ser blancas. Creo que es un lugar ideal de recogimiento y de paseo. Sinceramente, no me importaría mudarme y vivir cerca del cementerio. Yo creo que es el lugar ideal para no tener nunca problemas con los vecinos. Pero la realidad exterior de un cementerio y la realidad interior de un cementerio son completamente diferentes. En el exterior es todo bonito, en el interior es todo muerte, podredumbre. El Señor Jesucristo, cuando nos habla de la vida espiritual y del discipulado cristiano y de la realidad de nuestro corazón, nos presenta siempre esas dos facetas, la exterior y la interior, sobre todo cuando confronta, exhorta a los fariseos. Todos recordamos Mateo 23, 27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». Quiere el Señor nunca pronunciar esas palabras hacia ninguno de nosotros. El cristianismo no puede ser solamente algo externo, no puede ser solamente un sepulcro blanqueado, no puede ser solamente una cara bonita, no puede ser una apariencia. Hay una realidad exterior y una realidad interior que necesariamente han de ir de la mano. La palabra de Dios nos exhorta a no tener apariencia de humildad, sino verdadera humildad, como la del publicano que ora y golpea su pecho. El Señor nos exhorta no a tener una apariencia de gratitud, sino una verdadera gratitud, como aquella mujer pecadora que lava los pies del Señor con sus lágrimas. Y en el tema de hoy vamos a estar hablando de la obediencia. Nuestro hermano pastor Salvador hablaba hace un momento de la fe y ahora vamos a hablar de las obras, porque ambas cosas son una realidad en nuestra vida cristiana. Pero nuestra vida no ha de tener una apariencia de obediencia, sino una auténtica obediencia.
una verdadera obediencia. Porque la vida cristiana, hermanos, es mucho más que hacer lo correcto. Si solamente nos basamos en hacer lo correcto, estamos al mismo nivel que los fariseos. La vida cristiana consiste en hacer lo correcto con el corazón correcto, para la gloria de Dios, sirviendo al Señor, agradando al Señor, no a los hombres. Coram Deo, siempre mirando al cielo, porque es Dios el que nos ve. Por eso el Señor se refiere a esta otra parábola en la que vamos a estar meditando hoy, de las dos casas, de los dos cimientos, de esos dos hombres que construyen una casa, uno sobre la roca, el otro sobre la arena. Encontramos esta parábola en Lucas 6, 46. Y justo en el contexto anterior, versículos 43, 44 y 45, el Señor nos acaba de decir: de la abundancia del corazón habla la boca. Nos está diciendo que esa realidad invisible interior es la que determina esa realidad visible de la vida cristiana. Nos dice en los versículos anteriores que cada árbol se conoce por su fruto, y entonces es cuando encontramos esta parábola, versículos 46 al 49 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. De nuevo, esta parábola nos está exhortando a ver, a contemplar esas dos realidades, la interior y la exterior. La interior y la exterior. La exterior viene determinada por la interior. Un buen árbol da buenos frutos, un mal árbol da malos frutos. Y como en otras parábolas, el Señor le gusta usar los contrastes. Qué gran maestro es el Señor Jesucristo. Mediante esos contrastes nos hace ver claramente la enseñanza de la parábola. Ahora es el contraste entre dos personajes, entre dos hombres y entre dos casas, dos constructores. Y en primer lugar vamos a comparar estos dos hombres, luego vamos a comparar estas dos casas. En primer lugar son dos hombres, dos constructores, y nos dice la palabra: uno es hipócrita, el otro es sincero. Uno es hipócrita, el otro es sincero. Llamamos precisamente hipocresía a esto, a decir una cosa con la boca, pero realmente que aquello no se corresponda con la realidad. Y el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vemos la incongruencia aquí, vemos la contradicción. Me llamáis Señor, Señor, me llamáis amo, me llamáis maestro, pero la realidad es que no hacéis lo que yo digo, no obedecéis mi palabra. Eso es una contradicción, es hipocresía en nuestros corazones. Los niños, yo soy padre de 4 hijos, los niños les gusta jugar, y les gusta jugar a disfrazarse o a hacer cosas que no son, ¿verdad? Sobre todo mi pequeño, Abraham, que tiene 4 añitos. Ahora soy Superman, ahora soy Batman. Coge 2 palillos, se los pone en la boca y dice: ahora soy un vampiro. Se inventan los niños muchas cosas, pero entiendes que son cosas de niños, ¿verdad? Va saltando por la calle y dice: ahora soy un canguro. Pero no esperes de un hombre de 50 años que vaya saltando por la calle diciendo: ahora soy un canguro. Van a llamar al psiquiátrico, ¿verdad? Decimos aquello que es una realidad, que es verdad en nuestros corazones. Con las cosas importantes de la vida no se juega, no se bromea. Ninguno de nosotros va a una entrevista de trabajo sin saber nada de medicina y dice: soy neurocirujano, ¿me pueden ustedes contratar? A nadie se le ocurriría decirle a una mujer que la ama y que quiere casarse con ella, siendo todo ficticio. Entonces, ¿por qué alguien iba a decirle al Señor Jesucristo: Señor, Señor, sin estar convencido
de estar sirviéndole y obedeciéndole como tal. Esa es la contradicción y la hipocresía a la cual el Señor Jesús nos está llevando para que veamos en nuestros corazones. ¿Por qué llamas al Señor Jesús Señor? ¿Por qué le llamas amo? ¿Por qué le llamas maestro para luego no hacer su voluntad y poner en práctica sus mandamientos? Habréis escuchado, cómo no, y hay debate teológico al respecto, de si el Señor Jesucristo puede ser Salvador y Señor, o Señor y Salvador, y todo aquello del cristiano carnal que tantas veces hemos escuchado, ¿verdad? No hay tal cosa como un cristiano carnal, es una contradicción de términos, es un animal mitológico, como una sirena, como un centauro, como un minotauro. No se puede ser cristiano y carnal, carnal y cristiano. El cristiano tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y su vida refleja esa realidad interna de una vida de obediencia, de servicio, de entrega a Él. Señor procede del griego kurios y se le llama más de 700 veces al Señor Jesucristo Señor en el Nuevo Testamento. Vemos la hipocresía del hombre de esta parábola, un hombre que empieza a construir su casa, le da pereza cavar, le da pereza construir sobre la roca, buscar la roca, cavar para que el fundamento sea profundo y sólido. Es más fácil empezar a construir encima de la tierra y empezar a levantar paredes, pero él sabe que no hay cimiento, no hay fundamento. Pasan por allí sus amigos y le dicen, bonita casa. Y él dice, sí, preciosa. Y por dentro piensa, si tú supieras. Y si alguien le llama la atención, oye, seguro que la has construido bien, seguro que has profundizado, seguro que has puesto el cimiento en su lugar. Puede que ponga excusas, puede que incluso se ofenda. ¿Me estás diciendo que yo no sé lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Estás desconfiando de mí? ¿No ves que paredes tan rectas? ¿No ves que vigas tan gruesas? Del mismo modo, la hipocresía del que aparenta el cristianismo, pero él sabe en lo profundo de su corazón que es un cristianismo sin cimientos, sin solidez, sin profundidad, sobre un fundamento débil, porque él sabe que las cosas no son como debieran ser, que no tiene el amor por el Señor que debiera tener, que no le apetecen las cosas de Dios como debieran apetecerle, que se siente sin fuerzas para vencer la tentación, pero espera que nadie se dé cuenta. Espera que todos los que pasan por delante solo vean una hermosa casa y pasen de largo y no se den cuenta de que es una casa hermosa, pero sin cimientos. Y al leer esta palabra nos podemos preguntar cada uno de nosotros en nuestra propia vida, si realmente nuestra vida está cimentada sobre la roca. Y por supuesto que la roca es la palabra del Señor, es el Señor Jesucristo en todas las Escrituras, pero aquí más concretamente en esta parábola, la roca, la solidez de ese cimiento, se está refiriendo aquí el Señor en su parábola a esa solidez y a esa consistencia de una profesión de fe acompañada con la obediencia. Esos son los cimientos de los que se refiere el Señor en esta parábola. Ya tienes al Señor en tu corazón como primer lugar. Amas y respetas la palabra de Dios, a tu esposa, a tus hijos, los instruyes en la palabra, oras, vences la tentación. Crecemos en obediencia, crecemos en fe. El que construía esta casa es un hombre hipócrita porque sabe que la está construyendo muy bonita, pero no hay cimientos. Aquel que vive el cristianismo con hipocresía solamente hace todo aquello para ser visto de los demás, por temor a los hombres, pero sabe cuál es la realidad de su corazón. En segundo lugar, estos dos hombres también son diferentes porque uno es incauto y el otro es prudente. La hipocresía no es la única diferencia entre ellos dos. Uno es incauto y el otro es prudente. Encontramos esta parábola también en Mateo 7, cuando el Señor dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que hay un segundo mal, no solamente la hipocresía, sino la necedad, porque uno no construye una casa para poder vivir los días plácidos de primavera, ¿verdad? Sino los días donde va a venir la tempestad, los días en que van a venir las dificultades. Y este hombre es necio porque está construyendo una casa para disfrutarla hoy, pero no para que le dure para el día de mañana. Es necio, es temerario, es imprudente, construye una casa en la cual realmente no se puede vivir y mete luego dentro a su esposa y a sus hijos. Vemos la necedad de este hombre, está construyendo su casa sobre la arena y entra y se echa a dormir. Y sigue trabajando en su casa contento. Y mientras construye su casa, piensa para sí mismo, no va a pasar nada. Está bien. Al fin y al cabo, una casa es una casa. ¿Qué podría pasar? ¿Que viniera un río por aquí no vienen los ríos. Puedo estar tranquilo. Ya sería mucha casualidad que a esta casa le pasara algo. Y sueña con acabar su casa para entrar y para hacer fiesta. Esa es la necedad también del hombre que aparenta ser obediente, que dice que Jesús es su Señor, canta en la iglesia, ora en casa, pero muy dentro de su corazón sabe que no está construyendo sobre cimiento sólido. Al fin y al cabo, piensa, estoy viviendo la vida cristiana. Mis hermanos, al fin y al cabo, no pueden ver mis pecados ocultos. Al fin y al cabo, Dios lo perdonará todo. Dios sabe de mi sinceridad. Dios sabe que lo he hecho con la mejor voluntad. Y sigue así cada día viviendo al borde de la catástrofe. Porque cualquier día llega el momento de la prueba. Escribe al respecto James Montgomery Boyce: es importante ver que estas palabras no fueron dichas ni mucho menos a personas que se rebelan contra las enseñanzas de Cristo, sino a la gente que las escucha y que hacen profesión de fe. Su necedad es diferente a la necedad de los incrédulos. Es la necedad de la gente que ha escuchado la verdad y reconoce que es la verdad y profesan estar siguiendo la verdad, pero que en realidad no ponen las enseñanzas de Cristo en práctica. Esta parábola no está comparando a aquel que está en la iglesia escuchando la palabra y aquel que está fuera renegando de Cristo. No está comparando a aquel que se llama cristiano con aquellos que profesan otras religiones o filosofías, con el ateo, con el incrédulo. Esta parábola está comparando a dos personas que están sentadas en nuestra iglesia y los dos están escuchando la predicación de la palabra, y puede que haya entre nosotros personas de ambos tipos. Aquellos que escuchan y, como decimos en castellano, les entra por un oído y les sale por el otro, y aquellos que escuchan y ponen en práctica y obedecen a su Señor. La diferencia no está entre los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. La diferencia está entre personas que están dentro de la iglesia y escuchan y asienten con sus cabezas, y a lo mejor incluso dicen, caramba, qué sermón, gracias pastor. Pero luego salen y viven de la misma manera. Imagina dos pacientes, los dos con la misma dolencia, entran a ver al doctor. El doctor les explica lo que tienen que hacer y los dos van tomando nota. Tienen que cambiar hábitos, tienen que dormir más, tienen que dejar la cafeína, tienen que tomar una serie de medicamentos, tienen que hacer ejercicio. Ambos asienten con la cabeza, uno sale de la consulta del doctor y continúa viviendo exactamente igual que antes, y el otro sale de la consulta del doctor y empieza a poner todo eso en práctica. A esto se está refiriendo la parábola de hoy. Uno es sabio y prudente, el otro es incauto y necio, y no pone en práctica la palabra de Dios. La parábola de hoy nos habla de aquellos que oyen la palabra, aquellos que están cada domingo escuchando la predicación de la palabra,
aquellos que incluso se profesan cristianos, aquellos que van con una Biblia bajo el brazo, aquellos que tal vez han sido bautizados y han dicho Señor, Señor, pero que al mismo tiempo no están poniéndola por práctica. Estos dos hombres entonces parecen iguales, la gran diferencia está en sus corazones. Del mismo modo, estas dos casas que construyen parecen iguales, pero la diferencia es invisible. La diferencia está bajo tierra. La diferencia está en los cimientos. Son dos casas que aparentemente son idénticas. Si tuviéramos una frente a la otra y nos preguntaran cuál es la diferencia, empezaríamos a fijarnos en las ventanas, en el color de las cortinas, pero no acertaríamos. Y es que una no tiene cimientos y la otra tiene profundos cimientos que llegan hasta la roca. Parecen iguales, parecen las dos sólidas, pero la diferencia está oculta. En estos dos hombres la diferencia está en su corazón. En estas dos casas la diferencia está en el corazón de la tierra, en lo más profundo del suelo. Y así sucede también en la vida cristiana. En apariencia, la vida del cristiano obediente es igual a la vida del cristiano aparente. Los dos van a la iglesia, los dos se relacionan con creyentes, los dos llevan una vida normal, los dos se alejan de grandes pecados. Aparentemente todo está bien con los dos. Aparentemente los dos están construyendo su vida de forma correcta. Pero hay una diferencia sustancial entre las dos casas, una diferencia que no se ve, una diferencia invisible porque está en los cimientos. La diferencia está escondida bajo tierra, fuera de nuestra vista. La diferencia no se ve, pero en verdad son tremendamente diferentes. Cuando mi hija Elizabeth era pequeñita, su cuento preferido era el de los 3 cerditos. Ya sé que he usado una palabra castellana que se pronuncia o se dice de diferentes maneras en diferentes países, ¿verdad? Cerditos, en España. No sé cómo será aquí. Siempre por la noche me pedía el mismo cuento y yo le explicaba del hermano pequeño, ¿verdad? Que, bueno, por pereza construye su casa con paja, y el hermano mediano que se gasta un poquito más de dinero y la construye con madera un poquito más fuerte, un poquito más sólida. El hermano mayor se dedica más tiempo, compra ladrillo, construye una casa con ladrillos, y el día en el que viene el lobo, los 3 hermanos acaban en la casa del hermano mayor. Le encantaba este cuento, sobre todo porque también soplaba y le asustaba un poco y pasábamos un buen rato. Hermanos, pero ese cuento hace referencia a los materiales a la hora de construir. No creemos en el Evangelio según los 3 cerditos. No se trata de los materiales que usamos para construir. No se trata de esforzarse más. No se trata de ofrendar más. No se trata de pasar más horas en la iglesia. No se trata de leer más libros cristianos. No se trata de saber más teología. Todo eso es bueno, todo eso es sano, todo eso es recomendable. Pero la diferencia sustancial no está en los materiales que usamos para edificar, está en el lugar donde edificamos y está en los cimientos y la profundidad de los cimientos de esa casa. La diferencia sustancial no es visible. Una casa puede ser de madera y la otra de oro macizo. La diferencia no es visible. Como entre un cristiano y otro, la diferencia no es visible, es invisible. Está en el corazón, está escondida. Como en esas dos casas, en el suelo, bajo tierra. La diferencia entre dos cristianos no se ve. Está en la mente, está en los pensamientos, está en la fe, está en los sueños, está en las metas, está en la intimidad, está en las ilusiones. Está cuando solamente tú y Dios estáis. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Estás construyendo sobre el suelo, sobre tierra, sobre arena que en cualquier momento se va a mover, o estás construyendo tu vida con cimientos sólidos, profundos, sobre la roca. Si haces lo mismo que los demás hacen,
estarás construyendo una casa muy bonita, pero solamente para aparentar y recibir el aplauso de aquellos que pasen por delante. Cuidado, construye tu vida para la gloria de Dios, porque Dios la está viendo. Construye tu vida buscando la sonrisa de Dios y el aplauso de los ángeles, no el aplauso de los hombres y los halagos de los que te rodean. Qué diferente, pero qué sutil y qué invisible. El cristiano obediente se pone de pie en la iglesia lleno de gratitud y de alabanza al Señor y alaba y ora. El cristiano aparente ora bonito para impresionar a los demás, para recibir una palabra de halago. El cristiano obediente lee la Biblia a sus hijos cada noche para que crezcan en el temor del Señor y le amen con su corazón. El cristiano aparente le lee la Biblia a sus hijos para que luego el domingo vayan al profesor de escuela dominical y digan que han leído la Biblia con su papá. El cristiano obediente ofrenda fielmente para que la iglesia crezca y se extienda el evangelio. El cristiano aparente ofrenda justo cuando pasa el tesorero de la iglesia por allí para que vea que pone algo en el buzón. El cristiano obediente vive una vida centrada en Cristo, lo hace todo por amor a Cristo, para la gloria de Cristo, está construyendo sobre la roca. El cristiano aparente vive una vida centrada en los demás, en ser visto por los demás, y esconde sus pecados de los demás. Vive un cristianismo de apariencia, un cristianismo de plástico, un cristianismo ficticio, como digo yo a veces, un cristianismo de Facebook. Esta mañana nos hemos despertado, ¿verdad?, con los pelos así, y ninguno de nosotros ha hecho un selfie y lo ha colgado en Facebook. ¿A qué no? No, a nadie se le ocurriría hacer eso. Escogemos muy bien lo que ponemos en Facebook, ¿eh? El mejor momento, la mejor sonrisa, la mejor gala, un día de boda. Colgamos nuestros mejores momentos porque eso es lo que queremos que vean los demás. Pero hay otro Facebook, hermanos, el Facebook del corazón. Todo lo que no cuelgas en tu Facebook público lo cuelgas aquí, el Facebook del corazón, y Dios lo ve. Y tristemente a veces los demonios le dan al like. Ese es el que no queremos que nadie vea. Pero Dios lo ve y tú lo ves. Ahí tenemos que ser cristianos. Ahí. No en aquello que los demás pueden observar con sus ojos, sino en aquello que solamente tú y Dios observáis. Ahí tenemos que ser cristianos. Coherentes. Ahí se ve el cimiento. Ahí es cuando ese árbol tiene raíces profundas y vamos a ver que va el fruto hermoso de obras para la gloria de Dios. ¿A quién puedes engañar? ¿Engañar a Dios? No. ¿Engañar a los demás? Seguro que sí. Engañarte a ti mismo es lo más estúpido que te puedas imaginar. Pero a Dios no podemos engañarle. Tú y Dios estáis viendo la misma realidad de tu corazón. El hombre necio empezó a construir una casa sobre la arena. Fue imprudente, fue temerario, fue incauto y él lo sabía. Nadie más. Pero él sí lo sabía. Sabía cuál era la realidad de aquello. Sabía que era frágil. Sabía que podía caer. Sabía que debajo solo había arena. Sabía que le había costado poco esfuerzo, poco sudor, pocas lágrimas. Dice Spurgeon en una ocasión respecto a esta parábola: qué tentación común es, en vez de arrepentirse de verdad, hablar sobre el arrepentimiento. En vez de creer de corazón, decir yo creo, sin creer de verdad. En vez de amar de verdad, hablar del amor sin amar. En vez de venir a Cristo, hablar sobre lo importante que es venir a Cristo. En vez de profesar que vienes a Cristo y aún así no haber venido a Cristo de ningún modo. Nos está hablando Spurgeon aquí del peligro de las apariencias, de las simples apariencias. Y esto es lo que tenía esta casa. Parecía fuerte, parecía hermosa, parecía sólida, estaba acabada, parecía que iba a durar 100 años, pero realmente no soportaba la prueba. No se puede vivir un cristianismo que dure solo los hermosos días de la vida. Hay que construir un cristianismo que sea
sólido como para resistir los días malos. No seamos necios. El día de la prueba llegó. A las dos casas les llegó el día de la prueba. Parecían iguales hasta que llegó el día de la prueba. Entonces sale a la luz la realidad. Imagina dos estudiantes que van juntos a la universidad, los dos son puntuales, los dos asisten a sus clases, los dos llevan su laptop, su portátil y están tomando notas. Parecen dos estudiantes idénticos hasta el día del examen. En el día del examen se manifiesta que uno ha sido aplicado y ha estado escuchando y ha estado atendiendo y ha estado haciendo sus trabajos y que el otro estaba jugando al solitario o al comecocos o cualquier otra cosa en su ordenador. El examen es lo que pone de manifiesto esa realidad que no podíamos ver. Lo mismo sucede con estas dos casas. Llega el día del examen, llega el día de la prueba. La palabra de Dios nos habla de aguas torrenciales. Supongo que en Tierra Santa hay un clima parecido al otro lado del Mediterráneo, que es de donde vengo yo. Allí tenemos aguas torrenciales, tenemos lo que llamamos la gota fría. Confluye la humedad y el aire frío y de golpe cae en verano una cantidad ingente de agua, enorme, capaz de arrasar con todo lo que se encuentra por delante. Riadas de agua que arrastran coches y son imágenes que vemos todos los días allí en verano. La gota fría cae y es capaz de arrasar con todo y los ríos aumentan su volumen muchas más veces de lo normal. Hay un río en la zona del Levante, en Valencia, una zona que fue invadida por los musulmanes y luego reconquistada, y allí en árabe los musulmanes le pusieron al río que atraviesa Valencia el Júcar, que en árabe es el destructor, por la fuerza y el ímpetu con que ese agua era capaz de descender. Lo que parece describir esta parábola es algo así: llega viento, llega frío, llega lluvia y ese agua torrencial arrasa con todo. El agua pasa por lugares que nunca hubieras imaginado que podría pasar tanta agua y arrasa con todo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Aquella falsa seguridad de aquel hombre que pensaba, no tiene cimientos, pero por aquí el agua no vendrá. El agua llegó, vaya que sí llegó, y al dar contra aquella casa la derribó por completo. Así hizo el hombre insensato, construyó su casa sobre la arena. Sin embargo, el hombre prudente, el hombre sensato, construyó su casa sobre la roca. Vivamos lejos de la apariencia, hermanos, lejos de la tentación de aparentar ser cristianos, porque eso no es útil para cuando llegue el día de la prueba. Y el día de la prueba va a llegar. Vivamos un cristianismo comprometido, sincero, vivo, activo, siempre buscando agradar a nuestro Señor. La casa sobre la arena no aguantó el día de la prueba. La casa sobre la roca sí aguantó el día de la prueba. Vino el viento, la lluvia, los ríos. La casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y debemos preguntarnos cada uno de nosotros cuál es el fundamento de nuestra vida. Si realmente estamos poniendo esos cimientos profundos en un cristianismo coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, o realmente estamos viviendo para la apariencia delante de los hombres y el aplauso de los demás. Llegó la prueba y la casa que estaba sobre la arena fue arrasada, se derribó. Y esto nos habla de aquel que aparenta ser cristiano y cuando vienen las dificultades todo se desmorona. Vienen problemas laborales, vienen problemas de enfermedad, vienen problemas familiares, viene persecución y aquel acaba renegando de la fe, culpa a Dios, culpa a su esposa, culpa a sus hijos, culpa al pastor. Se va al mundo y se refugia en las cosas del mundo, en los ídolos de este mundo. Sin embargo, aquel que cimentó su casa sobre la roca en los días plácidos, cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega esa riada, cuando llega la prueba, esa casa soporta firme.
es constante, es fiel al Señor, es de testimonio para todos, como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, como Job en medio de su enfermedad. Llegó la prueba y fue dura, pero estaban viviendo para Dios. Qué hermosa la respuesta de José a la mujer de Potifar cuando le acosaba, le atosigaba. Podía haber dado 1000 respuestas, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto yo contra mi amo Potifar? ¿Cómo voy a...? No, hombre, no, que soy evangélico. Pero la respuesta de José fue: ¿cómo haré yo este gran mal contra Dios? José vivía coram Deo, bajo la mirada de Dios, y así hemos de vivir nuestro cristianismo, aún en la intimidad más profunda de nuestros corazones, para que cuando llegue el momento de la prueba, la casa resista, la casa soporte, la casa aguante. Tal vez estés pensando: David, pero estás hablando de obras, 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 y el cristianismo es por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué tantas obras? ¿Acaso no sois salvos por gracia? Por gracia sois salvos por medio de la fe, lo dice claramente la palabra. Un día recibí a Jesús en mi corazón, ¿por qué me he de preocupar ahora por las obras? Si tengo fe, ¿de qué sirven las obras? Sí, hermanos, las obras son importantes, porque si fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, para obras. No nos olvidemos del resto del pasaje. Para obras. Y son esas obras las que manifiestan que esa fe es auténtica. Las obras no te salvan, pero en una fe verdadera hay esas obras. Y hay una coherencia tan íntima entre las dos que es inseparable. Fe y obras, obras y fe. Leemos en Santiago capítulo 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No nos salva nuestra buena teología, hermanos. Si hicieras un examen de teología tú y Satanás, Satanás te gana. Sacaría un 10 redondo. No nos salva nuestra teología. Nos salva esa gracia de Dios experimentada por medio de la fe que da fruto de buenas obras, porque es una fe viva, es una fe auténtica. Esperas de un manzano que dé manzanas, ¿verdad? De un buen manzano esperas que dé buenas manzanas. Esperas de un peral que esté vivo que dé peras. Si sabéis tanto como yo de árboles, o sea, nada, yo no sé qué es un árbol hasta que no sale la fruta. No lo sé por el aspecto, la gente del campo sí sabe por el aspecto, ¿verdad? Pero yo me tengo que esperar probablemente un año hasta que salga una pera y entonces diré: es un peral. Es un peral. Esperas del manzano que dé manzanas, esperas del peral que dé peras, esperas del cristiano que dé buenas obras para la gloria de su Señor y en obediencia. Obras de obediencia, que no son el motivo de nuestra salvación, pero es el fruto de nuestra salvación. Esas obras de obediencia al Señor sí muestran que somos verdaderamente suyos, verdaderamente salvos. El Señor Jesús lo dijo así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Constantemente el Señor equipara ese amor por Él con una obediencia por Él. En nuestra vida cotidiana separamos amor de obediencia. Entendemos que son dos conceptos diferentes. Yo amo a mis hijos, pero no les obedezco. Si un policía me para por la calle y me pone una multa, yo le obedezco, pero no le amo. Y menos si la multa es alta. Bueno, sé que debería amar incluso a mis enemigos, pero en ese caso amor no habrá mucho. Separamos amor de obediencia, pero cuando el Señor Jesucristo se relaciona con nosotros, nos habla en estos términos. Amor y obediencia van juntos y son inseparables. Es más bien como la relación de un padre hacia sus hijos. Si yo cuando llego a casa mis hijos se me echan al cuello y me abrazan y dicen: papá, ¿cómo te quiero?, etcétera, etcétera.
y luego yo les digo, ¿puedes ordenar tu habitación? Y me dicen, no papá, otro día. Yo no me voy a quedar solo con sus palabras de amor, me voy a quedar con esa desobediencia que me está diciendo que no me aman. Si amas a Dios, obedeces a Dios. Y si realmente obedeces a Dios, es que amas a Dios. Y son dos realidades inseparables del cristianismo auténtico. Si amas a Dios, obedece a Dios. Así es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nos encontramos con Él porque le amamos. En la oración, en la palabra, en la alabanza, decimos que le amamos. Pero luego, de lunes a sábado, vivimos otra vida completamente diferente. No debe haber esa incongruencia en nuestros corazones. Nos abandonamos a nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestra apatía, nuestra frialdad. Nos abandonamos a todo eso, nuestra falta de intimidad con el Señor. Y de nuevo, cumplir con los mandamientos del Señor no son una condición para ser salvo, pero cumplir los mandamientos del Señor son una realidad que muestra que somos salvos, porque Él trabaja en nuestros corazones. Filipenses 2, Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el cristiano auténtico es obediente y crece en obediencia a la palabra del Señor. Los dos hombres son diferentes, las dos casas son diferentes y en último lugar, esas dos casas tienen un final muy diferente. Nos dice claramente la palabra que vino ese torrente de agua y la casa que estaba cimentada sobre la arena no aguantó, cayó. Versículo 49, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así pasa con aquel que vive un cristianismo de apariencia. Llega el día de la prueba y todo se desmorona, todo se cae, reniega de la fe, o abandona a sus hijos, o abandona la iglesia, o se va al mundo, o se refugia en los ídolos de su corazón. Y entonces es cuando se produce una gran ruina, un gran estruendo. Y todos nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Si era un excelente cristiano, si yo vi su casa, yo vi su familia, hermoso. No era más que una hermosa casa sobre la arena. No había fundamento. Y nos dice el pasaje que fue grande la ruina de aquella casa. Permitidme poner aquí un momento el acento, porque una ruina no solamente cuando cae la casa hace un gran ruido, sino es que queda allí un monumento a la desgracia. Queda toda esa ruina allí. En aquella época no había los servicios municipales que tenemos hoy día, ¿verdad? Si pasa algo así, pues al cabo de nada pasa un camión, una grúa y limpian el terreno y recogen todo y a lo mejor ponen a la venta el terreno otra vez para que se construya otra cosa. Fue grande la ruina, ahí quedó ese montón de escombros para que todos tristemente lo pudieran contemplar. Una gran ruina, un gran montón de escombros. Qué triste que luego pasaran por allí los hijos, los nietos, los bisnietos de aquel hombre. ¿Qué había aquí? En la casa del abuelo. ¿Y qué pasó? Es que no puso cimientos. Qué pena, qué herencia. Mamá, háblame del abuelo. Pues hijo mío, el abuelo vivió una vida de apariencias. Decía que era cristiano, luego llegó la prueba, resulta que no. No hagas como el abuelo, hijo, no hagas como el abuelo. Qué ruina de testimonio para generaciones venideras. Sin embargo, la casa que estaba fundada sobre la roca permaneció. Y permaneció más allá. ¿Qué herencia espiritual podemos dejar a los que vienen después? Una casa construida sobre la roca que aguante los embates del viento, del río y que permanezca firme a pesar de la violencia, de las dificultades de la vida que podamos afrontar. Vienen las pruebas a nuestra vida, pero que soporten firmemente
esas dificultades. Venga lo que venga, enfermedades, dificultades económicas, persecución por la fe, venga lo que venga. Todos hemos tenido esta experiencia de ver hermanos que han pasado por pruebas tan difíciles que podrían haber consumido una persona 7 veces y siguen brillando como diamantes, porque esa casa está construida sobre la roca, a pesar de la dificultad. Recordemos Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en el horno de fuego, y cuando fueron sacados de allí, ni olor a humo había en sus vestiduras. ¿Cuántos cristianos han pasado dificultades tan grandes que cuando nos las describen podemos decir, ni lo hubiera olido? Realmente la gracia del Señor estuvo contigo y te sostuvo. Que nuestra fe sea una fe auténtica, cimentada sobre la roca, que pueda aguantar los embates de las dificultades de esta vida. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí el día de mañana? Que realmente nuestra vida no solamente sea una casa firme sobre la roca porque va a haber gozo espiritual para nosotros, sino que vamos a dejar una herencia espiritual para las generaciones venideras. Cuando era niño iba a pasar muchas navidades en el pueblo natal de mi padre, a las afueras de Barcelona, y celebrábamos la Navidad en una casa que había construido mi abuelo. Mis hijos también han visto esa casa y me han preguntado por aquella casa, y mi abuelo ya no está, pero les podía yo explicar, esta casa la construyó el bisabuelo Esteban. ¿Qué se iba a imaginar mi abuelo que sus bisnietos iban a estar allí celebrando una Navidad? Del mismo modo, hermanos, pensemos que nuestro testimonio, nuestra coherencia espiritual, nuestra vida puede ser un montón de ruinas para que lo vean generaciones venideras o una sólida casa que van a heredar los que vienen después, para gloria del Señor. Construye tu casa sobre la roca y que dure 1000 generaciones. Que cuando pregunten por ti, ¿qué fue del abuelo?, puedan decir, ay, fue un hombre de fe. Fue un cristiano verdadero, de esos que decía y hacía. Fue un cristiano coherente, uno de esos que predicaba con el ejemplo. Uno de esos para imitar. Ay, si hubieras pasado más tiempo con él. Uno de esos que permaneció firme. No tuvo una vida fácil. Vinieron dificultades, hubo problemas, hubo luchas de todos los colores, pero siempre se mantuvo fiel, siempre mirando al cielo, siempre mirando al Señor, siempre confiando en Él, siempre amando a los hermanos, siempre constante, siempre obediente al Señor. Su vida era una casa sobre la roca, ¿sabes? Que sea eso lo que hereden los demás de nosotros. Y que no tengamos que oír las palabras del Señor como un reproche, sino como una alabanza. Que el Señor nos pueda decir, haces bien en decirme Señor, Señor, porque haces lo que yo te mando. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso pasaje, por esta hermosa parábola.